Estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Vamos a pasar con nuestra primera entrevista del día. Está con nosotros la licenciada Leymie Lora, abogada especialista en seguridad social, quien se encuentra con nosotros a propósito de la sentencia que acaba de emitir el Tribunal Superior Administrativo que ordena a las AFP reintegrar los fondos que habían sido reducidos de las cuentas de capitalización individual de los contribuyentes en el mes de febrero o marzo, por esa época, y que fue bastante controversial. Bienvenida, un placer tenerle con nosotros, licenciada. Muchas gracias, muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el fundamento que ha utilizado el Tribunal Superior Administrativo para disponer que las AFP devuelvan estos fondos? Bueno, real y efectivamente lo más sorprendente de la sentencia es que el tribunal basa toda su decisión, que es única, que condenar a la Superintendencia de Pensiones a que instruya a las administradoras de pensiones a la devolución de esos fondos, única y exclusivamente basándose en los estados de cuenta donde se reflejan las supuestas reducciones que hubo entre los meses de febrero y marzo, reducciones que ustedes saben que no son reducciones reales, sino que fueron el cambio de la tasa de las inversiones en dólares que tienen las administradoras de fondos de pensiones, que están autorizadas por norma a invertir hasta el 25% de las aportaciones de trabajadores y empleadores en moneda extranjera. Bueno, pero una cosa es el motivo de la reducción y otra cosa es si se redujo o no, y efectivamente se redujeron. No podemos decir que hay una reducción. ¿Por qué? Porque los estados de cuenta deben reflejarse exclusivamente en moneda dominicana, le hacen peso dominicano. Entonces, cuando tú hacías la conversión de 100 dólares, que en enero quizá estaba al 57, y en febrero, por una decisión del Banco Central, que recordemos eso también, porque fue un cambio en la política monetaria que impactó entonces la tasa cambiaria, cuando cambias esos 1.000 dólares que tienes en tu cuenta de ahorro individual, lo traduces a pesos, ya tú no tienes 57, sino que hay 54.5, pero el dinero está invertido en dólares con la garantía y con la rentabilidad exclusiva y que está instruida por la Superintendencia de Pensiones. Los fondos de pensiones, cuando se hacen todas esas inversiones, sí, se hace en función de la moneda norteamericana. Una parte de no ellos. En pesos dominicanos. Correcto. Y bajo los estándares establecidos por la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, que está presidida por la Superintendencia de Pensiones, donde participa Banco Central, donde participa Superintendencia de Seguros, Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Bancos y un representante de los afiliados, que son quienes deciden dónde puede una administradora de fondos de pensiones invertir y hasta qué % del patrimonio que administran puede ser invertido en ese instrumento. Pero los fondos es en base a una parte de los patronos y una parte del sueldo de los empleados. Correcto. Pero todo eso se maneja en pesos. No se supone que es en pesos. La aportación la haces en pesos, pero se te admite que puedas hacer una inversión en una moneda que sea más fuerte que la local, justamente para preservar el dinero tuyo que estuvo. Doctora, pero para diversificar la cartera. Fueron las propias asociaciones de fondos de pensiones las que le informaron a los clientes sobre la deducción que se había producido como consecuencia del fortalecimiento del peso. ¿Y por qué en otras ocasiones, cuando el dólar había estado por lo alto, la AFP no le informaban al contribuyente? Qué bueno que usted pone esa puntualización, porque resulta ser que siempre lo han informado, pero lo que pasa... nunca se lo informaron a nadie. La única vez que tiene constancia el ahorrante es cuando le quitaron supuestamente los 8.000 millones de pesos. No, debo corregirlo y debo hacerle la aclaración correspondiente. Las administradoras de fondos de pensiones semestralmente emiten unos estados de cuenta que por ley están obligadas a hacerlo. Y ellas de una manera eficiente han intentado comunicarle mejor e incluso de una manera más directa, periódicamente más recurrente a sus afiliados los estados de sus cuentas, y lo hacen mensualmente, ya sea vía electrónica, ya sea que usted vaya a la AFP y lo retire, ya sea que se lo envíen de manera física a la dirección que usted haya solicitado que lo haga. ¿Por qué se da el escándalo de la reducción? Bueno, coincide. Por falta de información de las AFP. No solamente de las AFP, de todo el sistema y de nosotros mismos que no nos hemos educado en materia previsional, porque fíjese que nadie sabía que los fondos de pensiones se invertían una proporción en dólares norteamericanos. Porque la AFP no se lo habían dicho. Bueno, yo no puedo decirlo porque eso se publica. Pero las AFP no le transparentan a los afiliados
cómo se invierte en esos Su fondos. dinero, exacto. Miren, la realidad es que de hecho, como te envían tus estados de cuenta, ahí está reflejado incluso el PAI donde está invertido, cómo está invertido, en los porcentajes que está invertido, en qué instrumentos están colocados. La norma les exige que lo hagan en pesos dominicanos y por eso ellos no han podido transparentarle al afiliado, tú tienes tanto dinero, $50 están en tal instrumento financiero, pero sí hay unas normas establecidas por la superintendencia y en los estados financieros que se publican incluso los boletines trimestrales de la CIPEN, sí se refleja de una manera ya mucho más amplia y detallada. Sin embargo, esas inversiones. doctora, eso no se les refleja a los clientes como usted lo dice, pero a las AFP sí se les refleja. Lo que pasa es que las AFP son las que tienen la obligación de realizar Pero la precisamente inversión, esa ellas son las misma que la información ejecutan. debía tener el afiliado, la que tiene la AFP, porque la AFP no está manejando fondos de ella, son del afiliado. Vuelvo y les repito, la AFP cumple con su rol de informarte y de hacerte llegar un estado de cuenta donde está reflejada la inversión de tu dinero, pero con una condicionante del regulador, tengo que hacerlo en pesos. La AFP nunca le han dicho a un afiliado o a un ahorrante, nos ganamos tantos millones de dólares o de pesos. Bueno, si usted revisara los boletines de la superintendencia y las publicaciones en prensa donde ellos publican sus estados financieros, creo que usted también Pero es el cliente el estaría que debe informado. saberlo, no son los Sí, medios, yo es el cliente. la publicación Porque me libera usted de la está manejando notificación. dinero del cliente, doctora. Bueno, discúlpeme, pero en buen derecho la publicación me libera de la notificación directa y más cuando yo tengo 500,000 ahorrantes, por ejemplo, en una cartera. ¿Cómo yo le notifico a una persona directamente mis ganancias son tanto? Yo hago mi publicación de mis estados financieros, donde está claramente identificado, donde yo tengo colocada toda mi cartera y todo mi capital. Y eso ellos cumplen con eso porque por norma se los exigen. Bueno, sí, porque el problema que se ha presentado con las AFP no es un problema de cumplimiento regulatorio, No. es sobre todo un problema de comunicación con sus afiliados y un problema bastante cuestionable, porque ciertamente lo que ocurrió en febrero hubiera sido muy distinto si previo a que ocurriera y se notificara, las AFP hubieran dado una explicación de lo que iban a suceder. Bueno. Porque si alguien tenía que saber lo que iba a suceder, eran las AFPs. En ese caso ahí también tenemos un problema y es que el Banco Central es autónomo. Y como entidad constitucional, que es la responsable de la macroeconomía nacional y de tomar las medidas políticas monetarias del lugar, que sean del lugar para paliar la inflación, como sucedió en ese momento, el Banco Central obró y todos nos enteramos cuando sucedió el cambio de moneda. Sí, pero Cuando no me hubo refiero al cambio de moneda, que evidentemente es competencia del Banco Central, me refiero al efecto de ese cambio de moneda, donde efectivamente incluso la superintendencia pudo realizar las advertencias del todo lugar. eso sucedió, pero fíjate No, todo que eso hubo... sucedió después del escándalo. No. El escándalo sucede, explota el escándalo y hubo que salir a dar las explicaciones del lugar porque la Exacto. gente no entiende, de hecho todavía, porque fíjate que tenemos una sentencia que está diciendo que con la sola prueba de los estados de cuenta, el tribunal se basó a sí mismo ya para poder tomar la decisión de combinar a la superintendencia a que se restituya un dinero que por demás ya los estados no reflejan ningún tipo de diferencia, ni ningún tipo de monto reducido, ni ningún tipo de cambio, porque ya ha habido una estabilización de la economía y una estabilización también de la tasa cambiaria. Bueno, no ha habido reducciones adicionales. es lo No, que ni tú adicionales ni tampoco las hubo al principio. Yo no puedo hablarte de una reducción inicial, por eso no puedo decirte que tampoco hubo una adicional. Doctora, dices. pero... No nos vamos a enredar en semántica, qué la- pero esa disminución del reporte no se ha vuelto a repetir. No ha habido, no ha vuelto a haber un cambio reflejado en el estado de cuenta. Doctora, pero ¿por qué las AFP no usan el mismo mecanismo que utilizan los bancos comerciales con respecto a sus clientes en torno a las informaciones que deben darle? Porque los bancos comerciales, la gente no se queja tan constantemente como se queja con la AFP y son fondos de los clientes que manejan los bancos. A mí me gustaría saber por qué sucede eso, pero yo pienso que para eso nosotros tendríamos que hacer casi con un estudio sociológico, de verdad que se lo digo, porque nosotros estamos acostumbrados a administrar una cuenta de ahorro y no pasa nada. Yo tenía $100 en febrero, que ya no eran 57 pesos, no eran 5.700 pesos, ya se me convirtieron en 5.450 pesos y yo no me quejé. Yo muevo mi cuenta de ahorro y me retienen 0 punto tanto dinero y yo no me quejo. O sea, hay un tema que es del usuario. Hay una situación que nosotros tenemos con el sistema dominicano de pensiones que yo siempre la he resaltado como su mayor debilidad, que es la falta de educación, la falta de interés, la falta de información. Y ahí coincido con todos ustedes. Es un trabajo en conjunto que tiene que venir desde la autoridad, ya sea Consejo Nacional de Seguridad Social, Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados,
la propia superintendencia de pensiones y unas administradoras de fondos de pensiones que también pueden hacer un papel súper importante en este sentido. Y nosotros también como usuarios estamos en el deber de buscar el pan de la enseñanza, porque señores, pesa más un bloque y un lápiz. O sea, educarnos también en algo que nos beneficia a nosotros es lo que nosotros deberíamos estar haciendo en estos momentos. La sentencia que se emitió, ustedes o sea, fueron y la atacaron. Pidieron una... Debe estar en plazo todavía. Sí, Ustedes no, me imagino que ¿Cuál es el estatus? ayer la Superintendencia de Pensiones incluso dio una rueda de prensa al mediodía, Sí. donde claramente expuso su posición y estableció que va a recurrir ya la sentencia, y creo que escuché también que los abogados representantes de las administradoras de fondos de pensiones también ya van a someter su recurso. ¿Qué tiempo lleva recurrir y que vuelvan a ponerlo en agenda? Eso dura un año prácticamente. Ya eso es, Y exacto, cuidado. eso queda en manos ya del O tribunal. sea, lo que indica que eso Pero vuelve a cero. Una prueba de la falta de información y de interés de la AFP por aportarle al ahorrante, que es su cliente, es el hecho de que las aseguradoras de pensiones acogieron una solicitud del Consejo Nacional de Seguridad Social donde le ordenaba pagarle a los que habían cumplido 60 años y se habían inscrito en las asociaciones a los 45 años. Y sin embargo, antes de que el Consejo decidiera eso, la AFP los retenía. No. ¿Sí? No, ¿Los retenía? No, le voy a hacer también ahí, tengo que explicarle mejor lo que sucedía. El propio Consejo Nacional de Seguridad Social en el año 2012 decide que aquellos que ingresaron al sistema con 45 años de edad o más, llegada la edad de retiro, si al momento de haber realizado su primera cotización tenía 45 años de edad o más, cuando usted llegara a los 60 y no estaba trabajando, podía o pedir la pensión o solicitar el retiro completo de lo que tenía en su cuenta. Este año lo que no obligaron a las AFP, este año lo que el Consejo, a solicitud de un grupo de afiliados que no tenían 45 años cuando iniciaron a cotizar, sino que tenían 44.5, 44.6, 44.8 años de edad, que es lo que se llama un concepto de edad actuarial, un concepto financiero matemático. El Consejo dijo, ¿tú sabes qué? Déjame entonces yo hacer un bajaderito y lo que voy a decir es, si tú al momento de realizar tu primera cotización tenías 44 años de edad, entonces ya yo te voy a considerar de ingreso tardío si en ese mismo año tú cumplías los 45. Pero el argumento que ponían la AFP era que ellos lo que hacían era cumplir con la ley para no entregar el dinero. Efectivamente estaban cumpliendo con la norma previo a este año, porque la norma lo que decía es que usted tenía que tener 45 años cumplidos cuando hiciera la primera cotización. Bueno, Y digamos que Entonces sí dijo- se podía, pero la AFP no lo hacía. Daban la interpretación menos favorable. Exactamente. No, porque no parece que lo que dije no lo expliqué claramente. El Consejo estableció que tenías que tener 45 años cumplidos en el año 2012. En este año 2022, entonces dijo, tú sabes que como hay mucha gente diciendo que no es justo, Sí. que si yo tenía 44.5, 44.6, que por favor amplíen la brecha de la edad. Sí, y el Consejo dijo, ampliaron. entonces tú sabes que voy a cambiar la definición de ingreso tardío, ya no voy a hacer 45 años, ahora ingreso tardío es 44 años. Pero fue el Consejo que lo aprobó, y cuando la Superintendencia de Pensiones también, acogiendo la decisión, instruyó a las AFP cumplían con lo que decía la norma. Tienes que tener 45 años cumplidos cuando hagas tu primera cotización, tienes que tener 30 días cesantes y tienes que tener la edad de 60 años para yo poder devolver. Leimi, Y se devolvió mucho dinero. sí, con respecto a las AFP, el Colegio Médico Dominicano está en las calles pidiendo que se eliminen las AFP Y las ARS. Me gustaría conocer, tú que has sido una talentosa mujer y abogada y que ha pasado por el Consejo Nacional de Seguridad como consultora jurídica y luego fuiste al CIEPEN A la CIPEN. y ahora está en otro rol. Me gustaría conocer, explícanos qué pasa si se eliminan las ARS. Bueno, si se eliminaran esas instituciones creadas por ley, porque desde mi humilde punto de vista yo siempre he dicho y he proclamado que la primera APP, Alianza Público-Privada, que nosotros logramos disponer de una manera exitosa ha sido justamente la seguridad social, donde converge la participación de trabajadores, empleadores y Estado en un gran proyecto de nación que es brindar protección social a la gente.
Para ello se auxiliaron de entidades públicas y privadas, porque las ARS y las AFP son públicas y privadas. Recordemos que tenemos una AFP pública, tenemos una ARS privada que tiene prácticamente 7 millones y pico de personas afiliadas, brindándoles cobertura a través de una red de provisión de servicios entre médicos, hospitales y demás. Por lo que abogar ahora en este momento, eliminarle esa intermediación que genera que tú como afiliado puedas asistir al prestador de servicio al que tú nunca pensaste que quizá podías asistir, al que tú no tenías acceso, con unos costos diferenciados, con unos lineamientos donde tú tienes un regulador también al que tú puedes acceder de manera directa a reclamar y donde se han hecho efectivos esos derechos. Me parece a mí insensato de parte del Colegio Médico Dominicano. De hecho, el Colegio Médico Dominicano tiene una ARS, donde están afiliados parte de su gremio. O sea que el llamado, de verdad, de mi parte, ha sido algo sorprendente, sobre todo proclamar que el área de pensiones... Hay una insatisfacción colectiva, tanto respecto a cómo está funcionando el componente de salud como el componente previsional del sistema de seguridad social. ¿Qué es lo que tiene que cambiar para que haya una mayor garantía para los afiliados a estos sistemas y donde se deje de tener esta percepción creciente de que hay empresas que ganan mucho dinero y hay afiliados que no terminan de recibir los servicios que tienen derecho a recibir o que por lo menos tienen esa expectativa de recibir? Mira, como les decía al principio, inicialmente tiene que haber un tema de información y de educación básico, que la gente entienda qué es el sistema, cómo funciona y cómo puede usarlo, cómo puede hacer un ejercicio efectivo de sus derechos y también entender que tienen ciertas obligaciones. ¿Por qué? Porque la propia Constitución te dice, tú tienes derecho a seguridad social, a protección contra la vejez, riesgos laborales, maternidad, enfermedad, tienes derecho a la salud también, 60 y 61 de la Constitución, pero para ello te dice la propia Constitución, apegado a las normas que se dicten. Entonces esas normas te dicen a ti ciertas condiciones y requisitos, porque recordemos que también estamos hablando de dinero, o sea, para yo poder hacer como efectivamente la inmensa mayoría. Exacto, para yo poder hacer... Porque eso ni siquiera es voluntario, eso lo rebajan automáticamente. Contribuimos, tenemos cotizaciones definidas, tenemos instituciones de intermediación, tenemos instituciones que prestan servicio, tenemos quienes administran riesgos, o sea, tenemos un gran conglomerado donde sí, real y efectivamente hay cosas que podemos y debemos mejorar. Y de hecho, estamos desde el año 2012 en el Congreso Nacional con proyectos, anteproyectos, megaproyectos, pocos proyectos. Pero ¿qué es lo que hay que mejorar? Porque, por ejemplo, la educación flash que reciben los afiliados es cuando tienen que ir a buscar un servicio de salud y cuando una supuesta cobertura implica que tienen que buscar 20,000 para el anestesista, 30,000 para fulano, 40,000 para mengano y bueno, en fin, no vamos a entrar en las prácticas que se supone que todos conocemos. ¿Qué es lo que hay que hacer para garantizar que el sistema otorgue lo que debe otorgar y que se proteja al afiliado de prácticas como esos cobros que ni se registran ni son formales, como el hecho de que no se reciban a pacientes en emergencia si no tienen un depósito de una tarjeta de crédito y muchas otras distorsiones que se están dando en el sistema? Sí, mira, muchas de esas cosas que tú planteas, por ejemplo, suceden porque la gente te lo dice. Yo fui a la clínica y no me quisieron atender, pero cuando estás en la clínica no llamas ni a la ARS para que resuelve el problema, sino que a veces tú te cansas y lo que haces es que pagas, no llamas al titular de esa cartera, que por ejemplo en este caso sería el supervisor, que es la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, a notificar que eso sucedió, no te a personas en la Dirección de Información, en la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados, o sea, tampoco se hace un reclamo formal. El que está buscando un servicio de salud no está ahí por hobby, claro, necesita un servicio de salud, no necesita iniciar un proceso legal. No estamos ni siquiera hablando de un proceso legal, es una reclamación administrativa. ¿Qué ha pasado? Porque yo conozco casos, por ejemplo, en el caso de algunas ARS, que cuando tú llamas, hasta el tema del copago, porque recuerda que también el plan de servicios de salud te garantiza unas coberturas atadas a unos copagos que tú debes realizar cuando vas a recibir un servicio. Si un médico no te cobra por demás, tú lo puedes reportar. Ahora, ¿la gente lo hace? No. Los médicos quieren afiliarse a las ARS porque también esa es otra. Recordemos que la ley te dice, tú tienes una red cerrada dentro de la ARS a la que tú pertenezcas. Tú eliges la ARS que tú quieras y esa ARS te ofrece una cartera de proveedores de servicios de salud, entre médicos, hospitales, clínicos, odontólogos, etcétera, etcétera. Si tú vas a uno que no está dentro de esa red, no te puedo cubrir. Pero ese no es el caso. El caso más común, el que va a un proveedor de servicio que está fuera de la red, todo el mundo sabe que no va a tener No te creas que todo el mundo lo sabe, ¿no? La inmensa mayoría de la gente,
compleja porque recuerda el año pasado hubo una reivindicación. Aunque parezca extraño, la gente no es estúpida cuando le tocan su bolsillo. La gente normalmente tiene la vocación natural a querer proteger su bolsillo, sobre todo cuando tienen situaciones de servicios de salud. Y en general, dentro de la dinámica normal, como quiera, aparecen muchísimos gastos y muchísimas erogaciones que tiene que hacer el paciente, gastos de bolsillo que exceden en muchísimos casos incluso los que son los costos formales del proceso y lo que cubre el sistema. Lo que pasa es que muchas de esas cosas ni siquiera requieren una modificación reglamentaria, lo que requieren es una mejora en las condiciones y en las actuaciones de la autoridad y el supervisor. La falta de información de las AFP con respecto a sus afiliados llega tan lejos que mucha gente no sabe que disponen de 8,000 pesos para compra de medicamentos. Eso no son las AFP, eso son las ARS. Exactamente. Y eso creo que cuando tú te afilias te lo dan en una cartilla. No, pero si usted deja de consumirlo, las ARS se quedan con ese dinero. No, lo que pasa es que acuérdese que en el caso de los seguros, como cuando usted compra un carro, un seguro de un carro, si no lo chocó ese año, el año que viene lo va a tener que pagar otra vez. No están los 8,000, tiene que ser otro seguro. El plan básico te cubre 8,000 al año, 8,000 pesos de medicamento al año. Bueno, sí, claro que sí. Lady, ¿usted ve? Hay algo. La negligencia de las autoridades en transmitir el tema es amplio, pero yo insisto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Porque aquí se habla mucho de modificar la ley y se ha convertido casi en un hobby institucional hablar de modificaciones de la ley. Sin embargo, ¿qué es lo que hay que cambiar para tener mayores garantías para los afiliados del sistema? Es que yo vuelvo y te repito, ya no es un tema ni siquiera de modificación de ley para yo garantizarle lo que los afiliados tienen garantizado por ley, porque la ley te establece claramente cuáles son las coberturas y las coberturas, por ejemplo, en salud se modifican a través de resoluciones del Consejo Nacional de Seguridad Social. Ahora, una mejor supervisión, una mayor fiscalización, claro que sí. Una ampliación de las coberturas, claro que sí. Ahora, ¿cuánto cuesta? Porque eso es un tema también que nunca se discute. ¿Cuánto cuesta garantizar que yo te pueda dar todo lo que tú necesitas dentro de un plan? Porque cuando tú esquemas cuando tú haces un plan de servicios de salud, todo tiene costo, todo tiene que rendirte la cápita que tú estás pagando, porque acuérdese que el Seguro Familiar de Salud es uno de los seguros más solidarios que tiene el sistema, porque aportamos todos lo que cotizamos, lo que trabajamos, y de ahí se paga una cápita por cada uno de nosotros, más nuestro esposo, nuestra esposa y nuestros hijos, que entran como parte de la cartera del núcleo familiar. Hay una parte fundamental y que se viene discutiendo desde hace 2 años. Como consecuencia de la pandemia, el país paralizado, en algunos países como Chile y otros, entregaron un 30% y un 20% a los afiliados de las AFP. En República Dominicana hay empleados o trabajadores que están en la calle, encabezados por un diputado, Pedro Botello, exigiendo el 30% y no hay forma que entreguen ese 30%. ¿Por qué? Porque la ley no lo permite. En primer orden hay una limitación normativa porque la ley te establece claramente que esas aportaciones que has hecho a tu cuenta con el acompañamiento del 70% de tu empleador, porque recordemos que trabajadores ponemos un 30% y empleador pone un 70%. O sea que si nos pusiéramos a discutir también la titularidad de los fondos y de la devolución, entonces el empleador diría, pues tú sabes una cosa, si tú vas a coger tu 30%, dame el 70% de ese 30%, tú me lo tienes que devolver porque lo puse yo. Si también te pones a calcular lo que tienes en la cuenta, aunque no lo crean ustedes que están aquí, cuando ves tu estado de cuenta, de lo que tú has aportado, un 50% viene generado por el rendimiento de las inversiones realizadas por las AFP en el mercado de valores. ¿Qué pasa también con dónde está invertido el dinero de nosotros? En bonos de Hacienda, en bonos de Banco Central. O sea, más del 70% de la cartera está compuesta por deuda pública, por bonos públicos. Ustedes se imaginan que nosotros a la economía, porque no es un daño nada más que tú te haces, que es lo primero que tú debes pensar. Si yo saco un 30% de esos fondos de pensiones, ¿cómo voy a impactar el monto de la pensión que voy a percibir llegada a la edad de retiro? Porque yo no creo, podría condicionarse incluso algo como eso, que tú lo devuelvas, pero de verdad lo vas a devolver cuando tú ordinariamente no haces aportes voluntarios, que también te lo permite la ley, porque la ley es muy flexible en ese sentido, para que acumules más dinero y puedas tener mejor pensión. Tienes la posibilidad, no solamente el 9.97%, si tú puedes poner un 1, un 2, un 3%, eso impacta directamente en la tasa de reemplazo, que es el monto de pensión que vas a recibir, hasta un 14% cuando llegues a la edad de retiro, pero nadie piensa en eso. O sea, nadie piensa tampoco en ahorrar un poco más. Imagínate que entonces, sácale el 30% a eso que tú tienes acumulado en un mercado de trabajo también, donde
el mercado de nosotros es súper volátil, donde los salarios son muy bajos, porque recordemos que más del 60% de la cartera nuestra de afiliados cotizantes reciben entre 27 mil pesos de salario hacia la baja. O sea que estamos hablando también el daño que te haces a ti mismo, el daño que le vas a hacer a tu pensión futura, pero y entonces en lo inmediato, que es de que tengamos ese circulante en la calle, que saquemos ese dinero de las arcas públicas. En Chile ha traído mucho problema el tema de la tasa de reemplazo, sí, porque a pesar de todos los años que tiene el sistema, lo que ha terminado como resultado es que son tasas de reemplazo extremadamente bajos y que allá se han entendido que son poco dignas. Y ese es el camino en el cual nosotros nos encontramos enfilados, porque esa fue una referencia importante en nuestro sistema. ¿Qué habría que hacer fuera de esas contribuciones voluntarias, que evidentemente es un tema totalmente voluntario y que no debería ser la apuesta del sistema, para garantizar que en el momento en que empiecen a otorgarse estas pensiones realmente tengan un nivel digno y que no se conviertan en un problema adicional para la gente? Mira, ahí tenemos que hacer también un alto y recordar lo que acabo de decir. Si yo tengo el 60% de mi población que gana 27 mil pesos, hacia la baja, le hace que tengo salarios reportados de 15 mil, 16 mil, el sistema te dice también, yo no puedo pagarte una pensión que no sea igual, o sea, yo no puedo pagarte una pensión inferior al salario mínimo legal más bajo, que ahora mismo son los 16.500 pesos de referencia. O sea, la pensión más baja que paga el Sistema Dominicano de Pensiones en capitalización individual. Por lo que estamos hablando que el 60% de lo que ahora están ganando, 27 mil, 15 mil, 10 mil pesos, van a recibir una pensión prácticamente entre 70 y 80%, que es una tasa de reemplazo prácticamente igual a la que te garantizan aquellos sistemas a los que siempre se refieren los que reclaman que cambiemos el modelo previsional que tenemos. Le hace que no estaría tan mal. Tenemos 60% ya de la población que va a recibir una tasa de reemplazo bastante similar al último salario que pudo haber reportado. O sea, que eso tenemos que tomarlo en cuenta. Otras medidas y variables necesarias, tiene que haber ya, pero ya es algo que no atañe directamente al sistema de pensiones, una mejora en los salarios. Lamentablemente tendríamos que sacrificarnos, tendríamos que tenerlo claro y prever un aumento, un incremento en el aporte que realizamos, porque recordemos que 9.97%. Nosotros somos uno de los países que tiene la tasa de aportación más baja de la región. Todos los países que tienen tasa de reemplazo entre 60 y 80% como monto de pensión llegada a la edad de retiro cotizan entre un 14 y un 26% del salario. Y en muchos de esos países, de hecho, solamente el trabajador aporta. O sea, que el empleador no le acompaña en la aportación. Tendríamos que trabajar en algo que a la gente yo no sé por qué la irrita, porque tenemos un 15%, sí creo, un 15% de trabajadores que tienen edades entre 55 y 70 años de edad y no quieren que se hable de incremento de la edad de retiro, que no tendría que ser obligatoria, porque de hecho la edad de 60 años que te habla la ley no es que tú a los 60 te tienes que retirar, sino que es la edad que yo tomo como referencia para que tú puedas solicitar el beneficio. Todas esas fueron las propuestas que hicieron las AFP de que se modificaran a nivel de No ley. solamente la AFP, también la Superintendencia de Pensiones y los técnicos que trabajamos en temas de pensiones, porque esas son las variables que impactan el monto de pensión que vas a recibir a futuro. Leimi, muchísimas gracias por tu participación. Señores, despedimos a Leimi Lora, abogada especialista en seguridad social. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.